Bueno, seguimos con nuestra serie sobre el zoom a la verdad. El zoom hemos dicho que es ese acercamiento a la verdad para ver todos los detalles. Y hoy vamos a ver cómo entender y ver la verdad. Hoy nos corresponde analizar cómo es que Dios instala en nosotros la verdad. Cómo es que la verdad opera en nosotros. Vamos a leer Efesios capítulo 1, verso 16, que es el sentir que ha puesto Dios en este tiempo. Y dice así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Amén. ¿Qué se puede agregar después de esto? Es muy difícil. Hemos dicho que la verdad en este tiempo es una verdad relativa, no hay una verdad absoluta, y hemos dicho que la única verdad absoluta es la palabra de Dios y el Evangelio. También hemos dicho que Dios creó todas las cosas por medio de su palabra, que es verdad. O sea que creó todas las cosas por la verdad y sostiene todo por el poder de esa verdad. Es decir, que hay un sistema creado por Dios, basado en la verdad, sostenido en la verdad, en el cual puso a su creación, a usted y a mí, para que gobernáramos ese sistema. Y es imposible que usted y yo podamos gobernar un sistema basado en la verdad, creado por la verdad, con mentiras o con verdades que creemos son verdad. Por eso es urgente y es vital que usted empiece a entender la verdad del Evangelio, la verdad eterna, que se le empiece a alumbrar los ojos de su entendimiento para que entonces pueda ver la verdad, entender la verdad. Amén. Así que hoy vamos a analizar cómo es que se instalan algunos conceptos en nuestras vidas de tal manera que con el tiempo hacen parte de nosotros, fluyen con nosotros de manera natural, fluyen de una manera orgánica. Usted no tiene que hacer nada y como un resorte surge el asunto. ¿Por qué algunos conceptos están dentro de nosotros de tal manera que hacen parte de nosotros y pudiera decir somos nosotros? Porque la sumatoria de los conceptos que usted tiene y su cosmovisión, eso es lo que es usted. Amén. Entonces la operación para instalar esos conceptos en nuestras vidas, ya sean verdad o mentira, sigue un proceso. Dios usa, o el hombre usa, el mismo diseño que Dios creó en el ser humano para que integre en él conceptos. Y la forma en que se integran esos conceptos en el ser humano es muy sencillo. Todo lo que el hombre ve, lo entiende, y si lo ve y lo entiende, lo cree. Y si ve, lo entiende y lo cree, lo confiesa, lo habla. Y si lo ve, lo entiende, lo cree y lo confiesa, termina haciéndolo. Y si usted hace muchas veces eso, se vuelve un hábito. Y ese hábito es usted. Así que muchas de las cosas que usted tiene dentro y porque actúa, es porque de una u otra manera algún concepto entró en usted de esta manera. Fíjese cómo enseñamos a los niños. A los niños hay que mostrarles cómo se hacen las cosas para que ellos vean. Luego ellos entienden por qué hacerlas. Luego hablan de cómo es que se hacen las cosas porque creen que es la única manera de hacerlo y empiezan a repetirlo muchas veces y se vuelve una verdad para ellos. Y por eso es que es tan importante que en casa usted siembre la verdad, porque es allí donde ellos van a ver y a entender. Usted puede conocer un hogar cuando usted ve a sus hijos.
Aquí Esperanza me cuenta que cuando los niños empiezan a hablar allí de lo que ellos hacen en la clase, uno puede darse cuenta de cómo es la familia. Porque ellos están haciendo lo que ven. Ellos hablan lo que oyen. Ellos hablan lo que creen, que han visto en su casa como una verdad. Amén. Y esta es la situación. Es entender, creer, hablar y actuar. No importa si el concepto es verdad o mentira. Eso va a fluir igual. Porque este proceso no identifica qué es verdad o qué es mentira. Simplemente es un mecanismo que usted mete por allí y genera un proceso y sale. Él no dice, no, esto es mentira, no lo dejo entrar. No, él asimila, entra y corre el proceso como un efecto dominó. Amén. Entonces, hoy vamos a analizar esta primera etapa de que usted tiene que entender. Y tiene que entender la verdad. Y tiene que entenderla bien para que entonces ese proceso siga bien. Y quiero llamar la atención a algo. Lo que hacemos normalmente nosotros es que lo que hemos aprendido viendo, haciendo, creyendo, hablando en el mundo y que consideramos una verdad y la hemos aplicado por muchos años, cuando llega el nuevo nacimiento y somos trasladados de ese mundo de incredulidad, de tinieblas, al reino de la luz, al reino de Cristo, tratamos de meter todos los conceptos que traemos de allá aquí y no funcionan, porque esos criterios y esos conceptos de esas cosas en el mundo espiritual no van a operar. Por eso es tan difícil para nosotros trasladar este asunto, porque aquí hay que reaprender todo. Ejemplo, a usted tal vez le enseñaron en el colegio cuando iba, y yo me acuerdo cuando iba al colegio no había bullying. Pero me acuerdo que me decían, si a usted le van a pegar, no se deje. Y si le pega, péguele al otro. ¿A nadie le enseñaron eso? Solamente a mí. Este pastor le pasa todas las cosas. ¿Y qué pasa? Aquí me enseñaron muchas cosas que si me ofenden una vez, sale. Hasta aquí llegó conmigo. Fuera. Y es más, hasta ahí como rabiecita y rencor, y si se la puedo devolver, se la devuelvo. Pero aquí en este ámbito espiritual, la verdad, el nuevo concepto de verdad dice que si te ofenden, tienes que poner la otra mejilla. Aquí dicen que si te piden de prestada la capa, no solamente da la capa, sino todo lo que puedas. Aquí dice que si quieres ser el primero, tienes que servirle a los demás. Por eso tantos conceptos que usted trae del mundo que no son verdad, al tratarlos de aplicar en el sistema que es verdad, no funcionan y tú terminas frustrado porque dice, eso es muy difícil lo que enseñan en esa iglesia, pero lo que está pasando realmente es que usted está en una transición a la verdad y eso cuesta trabajo, porque vivir la verdad va a costar trabajo, porque hay que salir de unos esquemas y conceptos mentirosos que traemos por años. Amén. Y entonces Pablo me llama la atención que dice que él ora para que nuestro entendimiento, que tiene ojos, ¿usted se ha puesto a analizar? Su entendimiento tiene ojos. Aquí eso no cabe. ¿Cómo que el entendimiento tiene ojos? Esos tipos están locos, fanáticos. Pero en el mundo espiritual sí puedo entender que mi entendimiento tiene ojos y que mis ojos tienen que ser alumbrados. Yo puedo entender eso. Pablo está diciendo, yo estoy rogando para que los ojos de su entendimiento se iluminen y entonces puedan entender la verdad espiritual. Para que usted la entienda bien, necesita la luz. Déjeme decirle, en el mundo natural usted tiene ojos, pero si entra a un cuarto oscuro no encuentra las tijeras que está buscando. Aunque tenga ojos, no las encuentra. Tiene que prender la luz para ubicar las tijeras. En el mundo espiritual es igual. Usted puede que tenga un entendimiento ahora espiritual, pero necesita la luz. Y esa luz viene por la revelación del Espíritu Santo para que le muestre cuál es la verdad. Para que la palabra de Dios es la que va a iluminarle a usted cuál es la verdad. Por eso tenemos que orar cada tiempo para que Dios nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento para poder ver. Y Él dice que nos dé un espíritu de revelación y sabiduría para conocerlo más a Él, o sea, conocer la verdad. Amén.
entender la verdad, porque si usted logra verla y entenderla, empieza a creer lo correcto, a hablar lo correcto y a actuar como tiene que actuar. Y es la forma en que se instala entonces la verdad en nuestros corazones. No va a ser fácil. Yo llevo casi 30 años en este camino y tengo algunos conceptos que todavía no he podido migrar a la verdad. Hay algunos conceptos en mi vida que todavía manejo incorrectamente, y es un proceso que todos los días para mí es un reto incluir algo de la verdad del Evangelio en mi vida y en mi diario vivir. Y todos tenemos ese reto. Amén. Pero Pablo dice que entonces cuando los ojos de nuestro entendimiento se alumbran, podemos ver y entender que Él dice, para que puedan ver, para que sepamos y entendamos la esperanza a que Él los ha llamado. Aleluya. La esperanza que nos ha llamado. Por esa razón, cuando usted está en una aflicción, cuando usted está pasando por una prueba que a los ojos de su entendimiento está difícil, no hay salida, porque su entendimiento dice, esto no tiene salida, esto está heavy. Pastor, usted no conoce mi prueba. Pero lo que está diciendo la palabra es que Pablo está orando a la iglesia para que se alumbren los ojos de su entendimiento y puedan ver y entender la esperanza de gloria que está en nosotros. Eso es muy diferente, porque usted puede estar en la mitad de la prueba, pero viendo la esperanza de gloria y esperando lo mejor. Eso hace la diferencia en cómo usted va a estar actuando y reaccionando frente a la prueba. Pero Pablo dice, ojalá ustedes puedan saber con entendimiento la esperanza a que Él los ha llamado, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amados, tenemos una herencia invaluable, incorruptible, no se corrompe como las herencias de la tierra, donde abunda dice la polilla y el orín, y corrompe y corroe y oxida, porque las riquezas de este mundo no dan nada. Pero tenemos una herencia inconmovible, incorruptible en los cielos, y eso tenemos que entenderlo, porque esa es la verdad. Y usted tiene que entender claramente que esa verdad existe en usted mismo. Y dice que tenemos entonces las riquezas de la gloria de su herencia, y además la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. El poder que levantó a Jesucristo de los muertos y lo resucitó es el mismo poder que usted tiene en usted. Por esa razón pienso que ninguna situación que usted esté viviendo aquí en el mundo natural, en su propio entendimiento, tal vez caiga derrotado, pero en esa misma situación, con los ojos que han sido alumbrados, con la verdad, con un entendimiento claro de que usted tiene la misma grandeza del poder que resucitó a Jesucristo, ese poder para los que creen va a solucionar esa situación que es difícil de creer, pero el que cree eso, lo habla, lo confiesa y espera eso. Fíjese la gran diferencia de entender bien la verdad, de verla bien. En otras palabras, Pablo estaba diciéndole a la iglesia que tenían que ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para entender la verdad de la gracia, porque lo que he escrito aquí es simplemente la gracia. Y la gracia no como una doctrina, lo hemos dicho acá, porque la gracia es una persona, Jesucristo. Por eso es que tenemos que orar para que se nos revele el Cristo que usted carga adentro, que Él está lleno de gracia y verdad. Él es todo en todo. Amén. Entonces el problema está en que usted aquí en el mundo natural tiene miles de conceptos diferentes de acuerdo a como usted haya visto y entendido los conceptos de las cosas. Les voy a dar un ejemplo. ¿Sabe por qué en una final de fútbol, cuando no había el famoso VAR, un árbitro no podía de pronto ver la mano en el área chica y nunca pitar el penalti, pero medio estadio sí vio la mano, pero el árbitro no la vio, así que el hombre no pitó penalti, y eso definió una final de fútbol, porque cada uno tiene una manera de ver las cosas o de percibir las cosas. Menos mal que ahora inventaron el VAR, aunque le perdió algo de interesante al fútbol con ese famoso VAR, pero creo que es más justo, ¿ya? Así que ver y entender la verdad con los ojos de nuestro entendimiento espiritual y alumbrados por el Espíritu es clave para que todos tengamos el mismo concepto.
Es decir, si usted está aquí siendo alumbrado por el mismo Espíritu, por la misma palabra, a su espíritu, creo que usted y yo no tengamos ninguna diferencia en cómo apreciamos o actuar o creer o hablar aquí. Tal vez aquí usted tiene una manera diferente de hablar, creer, porque lo que aprendió o como percibe las cosas. Pero es la gran bendición de la iglesia de Cristo. Todos iluminados con la misma verdad, podemos hablar la misma verdad, creer la misma verdad y esperar en todos la verdad. Aquí no puede haber diferencias. Entonces eso es lo que Pablo está diciendo. Y voy a darlo como un ejemplo simplemente, porque creo que esta pequeña diferencia hace una gran diferencia en ver y hacer las cosas o entender las cosas. No porque yo no crea en eso hago la observación, sino que lo traigo como una ilustración simplemente de cómo usted puede ver y entender y de esa forma actuar y hablar. ¿Cuántos de nosotros nos enseñaron de que hay 4 evangelios? A mí me enseñaron eso. El evangelio de Juan. De hecho, a veces yo mismo aquí digo: señores, iglesia, vamos a leer hoy el evangelio según San Lucas, capítulo 5. ¿Cuántos creen que eso es verdad? No es verdad. No hay 4 evangelios, hay uno solo, el evangelio del reino. Pero por alguna razón nos enseñaron que hay 4 evangelios. Y usted hoy y yo enseñé que hay 4 evangelios sinópticos. Creo que por efectos de enseñanza se dividieron 4 evangelios, pero no son 4, es uno. Pero esa diferencia, que parece ser boba, marca una gran diferencia, y vamos a verlo ahora. Otra pequeña diferencia que marca una gran diferencia es que en la Biblia original no hay capítulos. Usted dice: vamos al libro de los Gálatas, capítulo 2. Y muchos de nosotros, al ver y entender que capítulos, pareciera que son historias diferentes y que el capítulo 6 no tiene nada que ver con el capítulo 1. Y nos aislamos del capítulo 1 en la lectura. Pero cuando vamos a ver la verdad es que las cartas era una sola carta del comienzo a fin, y el apóstol Pablo empezaba a redactar una carta, a escribir una carta por las situaciones que él estaba viviendo de comienzo a fin. Pero la manera de estudiarlas y de exponerlas, decidieron ponerle capítulos. Pero eso es mentira. La Biblia no viene por capítulos, así que usted no puede salirse de una información que trae el capítulo 6 de la primera, del capítulo 1, porque de alguna manera están conectados. Y eso es la manera como vemos la verdad a veces, y así la asimilamos. ¿Y qué puede cambiar las cosas? Yo puedo mencionarle ahora que en el Nuevo Testamento muchas veces aparece el evangelio del reino, y Cristo predicaba el evangelio del reino. Hechos de los Apóstoles habla el evangelio del reino. Pablo dice: el evangelio que me fue asignado. Pablo dice: cuidadito, escuchan un evangelio diferente al que yo he recibido. Él no habla: cuidadito, reciben algo diferente a los evangelios que ustedes han recibido. Queda claro entonces que hay un solo evangelio, pero por alguna razón todos hemos entendido que hay por lo menos 4 evangelios. Y eso es una manera de ejemplo. No es que yo no crea en los 4 evangelios, claro que creo, predico por ellos porque me sirven, son verdad y funcionan, pero quiero llevar claridad de que es un solo evangelio. La Biblia es un solo evangelio. Amén. Entonces, si vemos esta pequeña diferencia, que dice: ay, pastor, pero que usted está hilando muy fino, eso no es así tampoco. Pero déjeme decirle que sí, puede marcar una gran diferencia. Mire, voy a hacer un relato muy corto de los 4 evangelios que yo realmente, si pudiera para esta enseñanza, diría que no deberían llamarse 4 evangelios. Eso no es que, ojo, atención, no estoy hablando de una doctrina, estoy hablando que para el ejemplo que estoy trayendo, yo diría que los 4 evangelios que nos han hablado muchas veces son las 4 biografías escritas por los apóstoles de acuerdo a cómo ellos vieron la vida con Cristo, porque los 4 caminaron con Cristo, recibieron las enseñanzas de Cristo, pero cada uno la vio de una manera diferente. Y entonces, inspirados por el Espíritu Santo, cada uno escribe un ángulo, un lado de Jesús, que es verdad, pero cada uno tiene su forma. Es decir, Marcos está hablando a una gente
incrédulos, a los paganos, no a los judíos. Todo el evangelio de Marcos va dirigido a los gentiles, y lo que quiere Marcos hablar es que Jesucristo es el siervo sufriente que vino a pagar un precio muy alto por todos nosotros. Esa es la óptica de Marcos. Pero Lucas, como historiador y médico, lo que quiso hacer fue poner todo cronológicamente, ordenadamente, los eventos que Jesús vivió con él, o él con Jesús, y lo quería exaltar como el Hijo del Hombre, es decir, un Dios hecho hombre. Y como el hombre tenía hambre, tenía sueños, se enfermaba, caminaba, se le ensuciaban los pies, tenía todo ese tipo de cosas. Lucas quiso mostrar eso de Jesús, pero Mateo lo que quiso fue mostrar la genealogía y demostrar que él era el Hijo de Dios, de la descendencia del rey David. No sé cuántos han leído el capítulo 1 de Mateo, cuando empieza, y el hijo de fulano es el hijo de fulano, el hijo de fulano es el hijo de fulano. Todo el primer capítulo es casi los hijos, para que el último digo, y de aquí nació María y José. Simplemente para demostrar la genealogía de Jesús, que viene del rey David. Ese fue el enfoque de Mateo. A ver, ¿quién se aprende el capítulo 1 de Mateo? Juan, en cambio, posee sí un contenido teológico, porque él quiere demostrar que Jesús es el Hijo de Dios y quiere demostrar su divinidad. Entonces, fíjense, son 4 ópticas de Jesús, pero no es el Evangelio, pero es el Evangelio. Amén. 4 discípulos. Ahora, la verdad es que si la palabra de Dios o el Evangelio significa buenas noticias de Dios, entonces hay un solo evangelio, una sola buena noticia, y es la que se predicaba desde Génesis y se predicaba hasta Apocalipsis. Ese es el evangelio y esa es la verdad. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento esa verdad, ese evangelio, se predicó en forma de sombra, tipo y figura. Es decir, aquí hicimos una serie donde descubrimos a Jesucristo, al Cristo eterno, en el Antiguo Testamento. Esa roca donde salió agua era Cristo. Esa nube que cubrió el pueblo en el desierto era Cristo. Es decir, Cristo estaba en todo el Antiguo Testamento en forma de sombra, tipo y figura. Pero cuando nace Jesucristo, entonces ese evangelio se transforma en un hombre que caminó en las calles con la gente en Jerusalén, hizo milagros. La verdad caminaba con ellos, la verdad era predicada y enseñada, la verdad hacía milagros en esta etapa antes de la muerte. Pero cuando Jesucristo murió y se cumplieron todas las promesas en él, entonces aparece el Nuevo Testamento, donde esa verdad ahora se predica de adentro hacia afuera, porque todo lo que se hizo aquí fue de afuera hacia adentro. Jesucristo predicó que Él era la verdad, Él era el camino y era la vida, pero aún no estaba en ellos. Él era como una promesa, como una semilla que iba a dar fruto, pero estaba hablando de que Él iba a hacer eso. Pero una vez que lo cumplió en la cruz del Calvario y cumplió todas las cosas y resucitó, Él volvió como la verdad eterna y se instaló en cada corazón, y ahora la predicación es de adentro hacia afuera. Y esa es la verdad. Usted no puede tomar una verdad de aquí como la verdad para usted hoy. Usted lee Deuteronomio 28, donde habla de todas las promesas si usted es obediente, y fue válido para acá. O sea que usted hoy, en el siglo XX, en el 2019, no puede tomar una promesa de Deuteronomio 28 como una verdad para usted, porque esa verdad que se predicó afuera para adentro era condicional si usted obedecía. Pero ahora hubo alguien que obedeció completamente al Padre, que se llama Jesucristo, y cumplió todo esto. Y ahora esa promesa ya no es una promesa, es una realidad, que es la verdad que habita en usted, se mueve con usted. Y si usted la cree y la entiende correctamente, va a poder confesar esa verdad y vivir en esa verdad. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amados,
Por eso hasta leer la Biblia tenemos que hacerlo con entendimiento. No abra la Biblia a ver dónde me cayó, y si le cae por aquí en el libro de Crónicas y dice, y Jesús y Dios cogió el pueblo y lo desbarató y lo rompió y lo quebró y lo mató y hizo estragos porque la gente no obedeció, y usted por casualidad acaba de cometer un error en desobediencia y dice, ay Dios, perdóname, yo no quiero hacer esto, perdóname, no me vas a destruir. Conozco gente que lee aquí y anda condenada, anda con culpa, anda prisionera de esas palabras, y aman a Dios. No se les ha revelado los ojos de su entendimiento la verdad, porque alguien les predicó que esta es la verdad. Es verdad que esto fue verdad, es verdad bíblica, y ya lo hemos dicho aquí muchas veces, no es la verdad presente para usted y para mí, es muy diferente. Amén. Ahora Cristo en nosotros es la buena noticia. Ese es el Evangelio de Dios. Esa verdad del Evangelio de Dios es que nosotros, atención con lo que voy a decir, Iglesia de Jesucristo, usted y yo ya no tenemos promesas. Uy, pastor, y entonces ¿por qué oramos por todas las promesas? Error. Uy, pastor, ¿qué está diciendo? Usted y yo ya no tenemos ninguna promesa, porque promesa es algo que usted está esperando que se cumpla. Le prometieron tal cosa y usted está esperando esa promesa, que alguien venga a cumplirle. Que si usted le prometió a su hijo llevarlo el próximo mes a Orlando, a los parques, es una promesa, y ese niño está esperando y lo tiene loco todos los días para que lo lleve allá al parque de Orlando. Pero cuando usted lo lleva a Orlando y está en la rueda y en la cosa esa del monstruo y en todos esos que se montan, pregunto, ¿es una promesa? Ya es una realidad, ya es una verdad. Y le tengo a usted la noticia: todas las promesas que se predicaron en la buena noticia, en el Evangelio, de afuera hacia adentro, en sombra, tipo y figura, y cuando el mismo Cristo vino en persona para hablar de Él mismo como una semilla que se iba a fructificar, todas esas promesas ya fueron cumplidas en la cruz del Calvario, cuando Él murió y dijo, consumado es. Toda promesa se volvió una verdad, una realidad verdadera, algo que es consistente, que ya cumplió Jesucristo y resucitó y llevó cautiva la cautividad, y luego dice que a través del Espíritu Santo bajó una vez más y se instaló en mi vida, porque decidió vivir en mi corazón con toda esa verdad dentro de mí. Usted no tiene promesa, usted tiene realidades cumplidas dentro de usted mismo, que necesita, por la iluminación de los ojos de su entendimiento, ver que están instaladas en usted y que son una verdad para usted, sin importar las circunstancias que le rodean, porque esa verdad es inmutable si usted la cree, si usted la entiende, si usted la confiesa y usted la vive. Ver y entender la verdad es clave, marca una gran diferencia. Ejemplos: cuando usted entiende esta verdad que estamos hablando, de que usted es la verdad, porque en usted está la verdad, déjeme decirle, usted va a pasar de la religiosidad a la vida del Espíritu. Porque el religioso es el que está diciéndole a Dios, si yo me porto bien, ¿tú qué me das? El religioso dice que yo tengo que hacer algo para agradar a Dios. El religioso dice que hay que dar para que Dios me dé. El religioso dice que tiene que hacer algo por mérito de él para que Dios como que lo observe. Pero le tengo una noticia: todo lo que usted haga para agradar a Dios es en vano, porque solo uno hizo lo que agrada a Dios: Jesucristo.
Fue el único que agradó a Dios en todo y lo hizo hasta la muerte. Y Él resucitó y ahora el Padre lo envía a su iglesia, a usted y a mí. Y eso es lo que le agrada al Padre, que Él vea al Cristo eterno en usted. Eso sí es lo que agrada al Padre. El Padre le agrada cuando usted entiende la verdad que tiene adentro y la vive. Eso sí le agrada al Padre. Pero lo que usted hace en su forma, a su manera y en sus fuerzas, no le agrada al Padre. Eso es religión. Y entender la verdad lo pasa de la religión a una vida en el Espíritu. Esa es una gran diferencia. Otra, lo pasa de la ley a la gracia. La ley es la que estaba diciéndole a usted que tenía que hacer algo para que Dios hiciera lo otro. Y eso se cumplió aquí. Pero la ley provocaba algo en el hombre. Dos cosas provocaba, y aquí lo hemos predicado. Número uno, la ley provocaba condenación y culpa, y no lo liberaba del pecado. Al contrario, dice la palabra, o sea, la verdad, que si no fuera por la ley, yo no conocería que fuera pecado. Quiere decir que entre más usted aplica la ley, más encerrado está en el pecado y más condenado y culpable. Pero si usted entiende verdaderamente la gracia, aquí usted sabe que fue libre de toda condenación, porque usted ya fue justificado y perdonado, porque todos sus pecados pasados, presentes y futuros ya fueron perdonados en Cristo. Usted ahora no tiene culpa. Puede que se equivocó hoy, está bien, pero entonces usted hace un arrepentimiento, habla con Dios y Dios dice: yo no me acuerdo de eso. ¿Qué fue? Yo no me acuerdo de eso. Porque la gracia es ese favor que Dios le da inmerecido. Y vivir en la gracia es libertad, amados. Entonces entender bien la verdad te pasa de la ley a la gracia. Te pasa de la culpa y la condenación a la justicia. Oiga, ¿sabe por qué a veces la gente no vuelve a orar? ¿Sabe por qué la gente hasta deja de venir a una iglesia después de que falla? Porque ¿con qué cara me presento? ¿Cómo cree que voy a orar? ¿Cómo cree que voy a ir? Señor, si el Dios debe estar bravísimo conmigo con lo que acabo de hacer, ¿cómo yo voy a orar a ese Dios tan bueno? Eso es lo que trae la condenación y la culpa. Pero cuando yo me siento justo, que Dios no ve en mí falta, no la puede ver, aunque se equivoque, no la puede ver. Porque Cristo está en usted, el que ve Él es a Cristo. Y esto no es permiso para pecar. Ay, qué buena noticia usted está trayendo en esta predicación, pastor. Quiere decir que aunque yo peque y peque y peque, Dios siempre me ve justo. Y como ya me perdonó siempre, qué victoria a vivir la vida loca. Hello, eso no es así. Porque el que cree que eso es así, le tengo una noticia: ni siquiera está aquí. Creo que no ha nacido de nuevo. Creo que no ha entendido la gracia. Y si no puede entender la gracia, es porque ni siquiera el Espíritu Santo está en él. Porque cuando usted entiende lo que Cristo hizo por usted aquí, a usted no le queda otro remedio que vivir eternamente agradecido por Él, con Él, y lo que tenga que hacer lo hago porque me nace, por gratitud. Yo obedezco ahora por gratitud. Yo no obedezco por temor, yo obedezco ahora porque le tengo que dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Y entender todo lo que ha hecho necesita que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados por el Espíritu Santo, para que entiendas la verdad que te va a hacer libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que usted pasa de la culpa a la condenación. Pasa del obedecer por miedo a obedecer por amor y por gratitud. Pasa de dar por temor o conveniencia. Pacte con Dios para que le devuelva. Yo diezmo y ofrendo para ver cuánto tú me devuelves. Si tú me das el negocio, yo te doy. Eso es acá. Pero cuando usted está aquí y entendió la verdad, y se le ha iluminado los ojos de su entendimiento, usted da, porque es más bienaventurado dar que recibir. Usted da por gratitud, está tan agradecido que da. Usted da porque entiende que lo que tiene no es suyo. Es mi plata, es mi plata. Usted no tiene nada. Todo es de Dios. Y por la gracia de Él es que le deja administrar
algo de sus riquezas. Algo. El más recontramillonario está administrando una milimésima parte de las riquezas del Padre. Así que usted aquí da por gratitud, por generosidad, por gracia. Y eso lo trae, ¿sabe qué? Cuando se le ilumina la verdad. Hasta que no se le ilumine la verdad, no se le ilumina el bolsillo. Así es. Y eso le corresponde al Espíritu Santo, no a este pastor. Yo estoy diciendo lo que tienen que hacer. Ya saben lo que tienen que hacer. Como digo yo, Señor, ya solté la información. Al que tenga oídos, que oiga. Ya los hago responsables de esa información. Y el día que llegue, yo nunca escuché esa verdad. Como siempre digo aquí, que pasen el video. Y va a mostrar la cara de todos ustedes aquí, diciendo amén, además. Vamos a pasar de esperar, esta me gusta mucho, de esperar lo que creemos no tenemos. ¿Sabe cuántos piensan que no tienen todavía y que les falta algo? Señor, por favor, dame. Señor, ábreme el camino. Señor, esto, bendíceme, Señor. Aquí hay tanta religiosidad pidiendo algo que cree que no tiene, pero no se le ha iluminado la verdad de todo lo que ya se le ha concedido. Entonces usted pasa de pedir lo que cree que no tiene a activar y administrar todo lo que se le ha concedido. Somos administradores y activamos eso. No estamos mendigando, porque Jesucristo pagó un precio por eso. Amén. Pablo quería que supiéramos esa gracia y por eso oraba para que los ojos de nuestro entendimiento fuera alumbrada esa gran verdad, porque él entiende que si entendemos bien la verdad, la vamos a creer correctamente. Mire, muchas de las cosas que usted hace hoy y que usted habla es por lo que usted creyó, y muchas de las cosas que usted cree no son verdad, están contaminadas, son medio verdades. Por eso es que hay que migrar hacia la verdad. Tenemos que ver y entender la verdad del Evangelio y la verdad eterna de Dios, y eso tiene que ser asistido por el Espíritu Santo. Pablo no estuvo predicando de Juan. Yo no veo ninguna carta de Pablo diciendo, y cuando el apóstol Juan habló de Jesús, no. Pablo no habla ni del Evangelio de Mateo ni de Juan. No, Pablo no habla de eso. Pablo habla de que ellos fueron apóstoles que hablaron de Jesucristo, pero cuando Pablo va a hablar, Pablo habla de la verdad revelada a él por el Espíritu Santo. Mire, creo que no hay nadie en la historia que haya recibido una revelación tan grande de la verdad, de la gracia, que Pablo. Y Pablo ni siquiera lo recibió de los discípulos, de los primeros discípulos. Cuando ustedes entienden que Pablo, cuando fue tomado por el Espíritu que entró en él, y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerdan la historia? Y Pablo queda ciego, Saulo queda ciego, y después dice: usted no se llama Saulo sino Pablo, y se le ilumina. Pasaron 13 años en los cuales Pablo no estuvo con los discípulos, sino solito por ahí, y fue todo revelado por el Espíritu. Los ojos de su entendimiento no fueron abiertos por los hombres, sino por el Espíritu Santo. Por él decía: yo no he recibido este evangelio de ningún hombre, lo he recibido por revelación del Espíritu. Por eso es que es tan fiel en la verdad cuando él la escribe en las cartas, porque de una u otra manera, cuando se pasa la verdad de generación en generación, algo de nosotros se va. Y ese es en mi oración, porque aquí lo importante es el mensaje, no es el mensajero. El mensajero se puede equivocar, y que Dios me libre de poner algo de mí en el mensaje, porque mi mensaje tiene que salir lo más fiel posible de la verdad y de la palabra de Dios, porque eso es lo que va a hacer efecto en sus vidas, no lo bonito que yo diga, ni la forma como lo diga, o mis aportes muy sabios que yo haga. Al contrario, creo que eso va a desdibujar y a corromper la palabra y la verdad. Amén. Y pasa muy a menudo. Así que esos 4 evangelios, yo creo que Pablo lo ve, y Cristo lo veía como una semilla. Mire tan interesante esto. Cuando usted va a comprar un paquetico de semillas, usted ve la fotografía en el paquete de la flor tan bonita. Uy,
Y usted ve eso. Me gusta eso en mi jardín. Cuando abre el paquete no encuentra sino pepitas. Eso no es. Pero esas pepitas, esas semillas, tienen potencialmente lo que usted está viendo en la carátula del paquete. Esas flores están contenidas en esa semilla hasta que dé fruto. Y yo entiendo esto que estoy hablando así, es porque en el Antiguo Testamento se habló de Cristo como una sombra, un tipo y una figura, pero cuando Él vino, Él habló como una semilla, diciéndole, ojo, miren, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy todo aquello que de allá se prometió. Aquí ustedes están viendo el cumplimiento de esa promesa, pero que falta, soy una semilla, el potencial está en mí. Y Él mismo dice, oiga, advierto esto como un gran consejo y un principio: si la semilla no cae y muere, no da fruto y queda sola. ¿Entienden por qué Jesucristo tenía que morir? Porque si Él no muere, nada de lo que se predicó como sombra, tipo y figura, nada de lo que Él mismo habló se hubiera podido hacer realidad y verdad. Por eso ahora, cuando Él resucita, todo se vuelve una verdad dentro de mí. Ahora yo soy y puedo manifestar la verdad. Miren esto. Cuando Dios mandó a Jesucristo a la tierra, el objetivo de Dios, era reconciliar todas las cosas del cielo y la tierra en Cristo. Restaurar todo en Él. Es decir, todo quedó dentro de Cristo. No hay nada que esté fuera de Él. Él es la plenitud de todas las cosas. Es el que llena todo en todo. Todo está en Cristo. Muere, resucita y ahora lo deposita en mi corazón. Así que todo lo que usted está buscando afuera es error y es mentira, porque todo lo tiene adentro en Cristo, donde están todas las cosas contenidas. Y usted tiene que entender esa verdad. Deje de buscar afuera lo que ya tiene adentro. Su bendición no está afuera. Su bendición no la da un hombre, una compañía, un lugar. Su bendición está con usted, en usted, y su tarea es que los ojos de su entendimiento se alumbren para que usted pueda ver dónde está la verdad de esa bendición. Aquí, allá, en la China, haciendo esto, haciendo lo otro, porque es allí donde usted es bendecido. Amén. Ver y entender, creo que es un proceso crítico en esto de ser la verdad y devolvernos la verdad y de ser la manifestación de la verdad. Para terminar, deje de esperar y pedir por esas promesas para sus vidas. Usted tiene que entender hoy y salir con esa verdad de que todo ya fue cumplido y puesto en usted. Ver y entender la verdad me hace un mejor administrador de la verdad y me impacta e puede impactar a otros. Solo la revelación de la verdad lo transforma a usted. Yo conozco gente que quiere cambiar en sus fuerzas, tiene buena voluntad y tal vez dure 15 días, me invento algo, sin fumar cigarrillo, pero después de 2 meses en una angustia se vuelve a fumar el cigarrillo. Yo quiero cambiar, ayúdame Señor, ayúdame con esto, con lo otro. Y puedo nombrar 40,000 cosas que usted está luchando en sus hábitos incorrectos, pecaminosos algunos de ellos. Pero para que usted quiera cambiar de verdad, lo único que lo va a liberar de eso es conocer la verdad. No hay otra. Conocer la verdad de la gracia. Si usted va a conocer la verdad de Deuteronomio capítulo 28, queda peor. Tampoco puede leer estos evangelios como si fueran algo, porque eso es una semilla, no era la realidad. Métase aquí en la verdad presente del nuevo pacto, de la gracia, donde usted puede entender esa verdad. Mire el ejemplo que hago en solo mismo la transición de allí para acá, lo que pasó en la muerte de Jesucristo, cuando estaba
crucificado y todavía con vida, él dijo dos palabras: consumado es. Pero observen que el que estaba frente a él era un centurión, era un soldado. Yo imagino a ese soldado con una espada mirando a este hombre, a Jesús, ensangrentado, humillado, avergonzado porque como estaba expuesto de esa manera, su cuerpo lacerado, botando sangre por todos los lados. Y ese romano viendo ese cuadro, pero escucha dos palabras y no así: consumado es. Voy a leerlo ahora. Consumado es. ¿Sabe por qué Jesús exclamó esas palabras? Consumado es. Eran dos palabras que se usaban en la época en Roma, en el Coliseo romano, en la lucha entre gladiadores. Y cuando un gladiador tenía al otro vencido, con la espada listo para matarlo, tenía que esperar al César. Si así vivía, si así moría, como los deditos hoy de Facebook. Y el César hacía, y el gladiador que estaba ganando le decía: consumado es, papá. ¡Bú! Ese soldado estaba entendiendo lo que el hijo estaba diciendo. Consumado es, ganó la batalla en la cruz. Este realmente era el Hijo de Dios. Cómo esa verdad revelada en un instante por palabras que el centurión entendía, le reveló a ese hombre una verdad que a muchos no se les reveló y que lo llevaron a crucifixión. Mateo, el que dice algunos eventos que vivió Jesús y a su alrededor y con la gente, estamos hablando de los evangelios, dice Mateo 15:39, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo estaba muriendo, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Se le iluminó la verdad en un instante por dos palabras que entendió, porque él entendía ese mensaje de consumado es. Amada iglesia, hoy es el momento de pedirle a Dios que nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento para poder ver lo que verdad ya está en nosotros como una realidad. No importa cuál sea su situación hoy, yo oro para que usted se le iluminen los ojos de su entendimiento y la verdad le sea revelada, para que entonces sea libre de la angustia, del temor, de la enfermedad, de la crisis que le están rodeando en su propia vida por las mentiras que usted tiene incluidas dentro de usted mismo. Porque esa verdad va a romper esos argumentos, esas altiveces, ese egoísmo, eso que yo pienso, esa mi manera, esa mi forma, es como me gusta, es lo que yo quiero. Va a romper eso para dar paso a la verdad de Dios, del evangelio de Dios, que le va a traer libertad, verdadera libertad. Señor, yo te pido hoy que alumbres los ojos de nuestro entendimiento y nos des un espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Cristo, que es la verdad, es el camino y es la vida, y que habita ahora en nosotros, no como una promesa, sino como una realidad cumplida para mí. Señor, que yo pueda entender ese amor tan grande que tienes por mí, para que mis acciones sean consecuencia de entender la verdad y el amor que tú tienes por mí, para que mi hacer, Padre, sea consecuencia de mi entender,
para que mi hacer y mi obediencia sean el resultado de entender la verdad, porque soy libre, Padre, y entonces al vivir cumpliendo esa verdad en mi vida, haré impacto no solamente en mí, sino en otros. Por eso entiendo hoy la importancia de ver y entender correctamente la verdad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Para aquel que hoy está luchando con algo, le vengo a decir, su libertad está en conocer la verdad. No está en los ritos que usted puede hacer, no está en cuántos ayunos puede hacer. Tal vez le ayude el ayuno a que usted pueda tener un tiempo para entender la verdad, pero no es el ayuno que le da la libertad, es entender la verdad en el ayuno. No es tanta oración que usted haga de rogándole a Dios que le quite esto, porque entonces tengo que decirle que no ha entendido lo que ya tiene, no ha entendido una realidad que es verdad para usted. Usted ya no tiene promesas, usted tiene realidades y verdades. Confiese más bien lo que tiene ya dentro de usted como una verdad para usted. Usted en su oración empiece a confesar lo que cree que es la verdad que habita en usted, y va a ver que esa verdad se va a manifestar y se va a glorificar en usted y va a cambiar toda circunstancia. Va a ser el que usted crea y confiese la verdad lo que va a cambiar la circunstancia, y no una oración pidiéndole a Dios, por favor, ayúdame en esta. Porque te tengo la noticia, ya nos ayudó a todos, ya nos perdonó a todos, ya nos resolvió a todos en Cristo Jesús. Él es la esperanza de gloria, Cristo en vosotros. Amén. Gracias, Padre. Gracias te doy en esta mañana.